Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de ciencias naturales. Esta vez vamos a hacer la retroalimentación de la actividad que nosotros hicimos la semana pasada. Por lo tanto, nuestro objetivo hoy día es identificar las reservas de agua dulce en la Tierra, ver cuál es su importancia y vamos a hacerlo por medio de la retroalimentación de las actividades. Había que hacer una actividad del libro. Esta era la primera parte que había que hacer del libro. Acá puse las preguntas y no todos hicieron esto, porque al parecer no todos tenían el libro. Yo de todas maneras he mandado y he subido a la plataforma el libro digital para que lo tengan. Ya, para la próxima voy a tratar de adjuntarles las imágenes de las páginas para que lo puedan tener de una manera más fácil. Pero las preguntas eran súper sencillas y trataban de ir cerrando o ir bien, o como que concluían todo lo que hemos aprendido durante estas clases de la unidad 1. La pregunta número 1, o la letra A, perdón, ¿en qué forma se encuentra mayoritariamente el agua dulce en nuestro planeta? Nosotros vimos que el agua dulce podía ser en lagos, en ríos, en glaciares, en napas subterráneas. ¿Qué era donde había mayor cantidad de agua dulce? Estaba en forma de hielo, en los glaciares, específicamente en unos lugares llamados casquetes polares. Luego, la letra B. ¿Para qué la utiliza el ser humano? Bueno, ¿para qué lo utilizamos a diario el agua? Para lavar, cocinar, beber, regar, eh, producir nuevos alimentos, por ejemplo, para cocinar una cazuela, echamos agua, para hacernos un té, hacemos un nuevo alimento y eso también utilizamos agua. ¿Cómo piensan que se procesa y distribuye el agua dulce y que llega a los hogares? Expliquen. Esta era una pregunta personal, porque decía, ¿cómo piensan ustedes? ¿Ya? O sea, no había que investigar, era lo que ustedes creían. Por lo tanto, yo no les puedo decir porque eso va a depender de su imaginación o de lo que ustedes conozcan. ¿Ya? ¿Cómo sacamos esa agua del río o esa agua de la lluvia para hacerla llegar a las cañerías y que nosotros abramos la llave y nos salga agua? Eso era lo que ustedes tenían que poner. Letra D. ¿Es importante que el agua dulce sea tratada antes de ser consumida por el ser humano? Acá la mayoría lo tuvo bueno, así que muy bien. Porque me ponían respuestas, bueno, de hecho, estas preguntas las fui sacando a partir de las actividades que ustedes me fueron mandando. Entonces, las respuestas son de varios niños que me han enviado las respuestas. Decía sí, porque puede estar sucia, contaminada y podrían generar enfermedad, incluso la muerte. Imagínense, uno va al campo, hay un río, y en ese río había un caballo y orinó en el lugar, o defecó en el lugar, o había una minera cerca y echaron eh, el relave o la contaminación allí. Entonces podríamos enfermarnos, incluso puede producir la muerte si es que nosotros no nos cuidamos bien. Por lo tanto, es súper importante que el agua esté tratada, sea agua potable. Después venía otra parte del libro en donde creo que se llamaba la actividad Ahora te toca a ti. Y aquí venían varias preguntas cortitas que se podían ir respondiendo incluso en el mismo libro. Bueno, Esteban ahí construye un gráfico circular donde distribuye el agua en el planeta. En el gráfico elaborado por Esteban, uno es el agua salada, o sea, toda la parte azul. Estaría bien, pero ojo la explicación que da, correspondiente aproximadamente al 2,5%. Y el 2 es el agua dulce, que representa el 97,5% del total. ¿Está correcto el gráfico? El gráfico está bien, pero la información está incorrecta y está al revés. Hay algunos que no se dieron cuenta de la información, miraron solamente el gráfico, así que ojo para la próxima vez. No lleguen y respondan a lo primero que ven, analicen, vean todo lo que dice la pregunta. Dice, está incorrecto, porque el porcentaje de agua está al revés
agua salada es un 97,5 y el agua dulce un 2,5. Así de simple. Había más agua salada que agua dulce. El gráfico lo demostraba, pero la información estaba incorrecta. Número 2. Fernanda separó el territorio de Chile continental en 3 zonas. Nosotros también lo vimos la semana pasada. Zona 1, que correspondía a la zona norte. Zona 2, que era la zona central. Zona 3, que era la zona sur. Y vimos cuál de las 3 zonas tenía mayor reserva de agua. ¿Y por qué? Ustedes en el en vivo me dijeron claramente, ahí la mayoría de los que estaban en clase, que eran cerca de 20 niños, me dijeron todos que donde se reservaba el agua dulce acá en Chile era en la zona 3, en la zona sur. Y eso estaba correcto. En la zona 3, porque en la zona sur existe mucho más lluvia, glaciares, lagos y ríos. Hay mucha más cantidad que en la zona 1 que en la zona norte. Acá, por ejemplo, nosotros no vemos mucha cantidad de lluvia. Ya no vemos tanto glaciares como hay allá. No vemos lagos. Y los ríos son mucho más chiquititos. Tercera pregunta. ¿Cómo le explicarías a un amigo, mediante el ciclo del agua, la presencia de los diferentes reservatorios de agua dulce que hay en los continentes? Observa la imagen. Esta pregunta yo les dije que me tenían que explicar cómo funcionaba el ciclo del agua. O sea, yo acá les hice una pequeña explicación de lo que yo fui resumiendo a partir de lo que ustedes me mandaron. O sea, había que explicar cómo funcionaba el ciclo del agua. El agua del mar o el agua de los lagos se evapora y ese vapor se condensa en las nubes, luego precipita el agua, o sea, caen las gotitas, llueve y vuelve a los glaciares, vuelve a los lagos, vuelve a los ríos e incluso se va absorbiendo en la tierra hasta llegar a las napas subterráneas. Y ahí podemos ver todos los tipos de reservatorios de agua dulce. Número 4. ¿Cuál de las siguientes porciones de agua corresponde a la mayor reserva de agua dulce del planeta? Del planeta entero. ¿Cuál habrá sido la respuesta correcta? La primera que vamos a descartar va a ser océanos. ¿Por qué vamos a descartar océanos? Porque el agua del océano no es dulce. Por lo tanto, nos quedan los casquetes polares y el agua subterránea. Entre esas dos, donde hay mayor cantidad de reserva de agua dulce, es los casquetes polares. Marcaban con un ticket, con una X o como fuera. Seguimos. Número 5. Verónica construye un gráfico en el que representa la manera en la que se distribuye el agua dulce en nuestro planeta. ¿A qué corresponden las letras A, B y C? ¿Qué era lo que había más? ¿Qué era lo que había más que represente la C? O partamos desde la más pequeña. ¿Qué era lo que representaba menos? ¿Qué es lo que había un poquito más y qué era lo que había en mayor cantidad? Bueno, la respuesta correcta era A, ríos y lagos, porque eso es lo que hay menos. Luego venía napas subterráneas y finalmente los glaciares. Número 6. Imagina que representamos todo el agua de la Tierra mediante un litro de agua. ¿Qué cantidad de agua de dicho litro correspondería aproximadamente al agua dulce del planeta? Esta también la hicimos en vivo. Fuimos haciéndola en conjunto. Está la botella de agua. ¿Cuánto sería el agua agua dulce? Eso es toda el agua que hay en la Tierra. Y esa tapita sería la cantidad de agua dulce. La cantidad representativa de agua dulce sería aproximadamente una tapita. Una tapa de agua. O sea, muy poca. La mayoría escuchó la explicación. Habían varios que me pusieron la misma forma. Hay otros que me decían 2/3 o 3/4. Y eso es mucho, sería más de la mitad de la botella. Y nosotros sabemos que el agua dulce es mucho menos de la mitad de la botella. Solamente es una tapita. Imagínense con lo que vivimos.
Bueno, eso era con respecto al libro, y luego yo puse más preguntas en un cuestionario. ¿Por qué es importante cuidar el agua dulce de la tierra? ¿Por qué habrá sido importante guardar y cuidar esta agua dulce que tenemos en la tierra? Por una simple razón, porque tenemos muy poca agua dulce, solamente un 3%. Entonces, necesitamos cuidarla, porque si no se nos puede acabar, como lo que está ocurriendo en otros países. 2. Coquimbo pertenece a la zona norte de Chile, por lo tanto, ¿de dónde se saca principalmente el agua dulce? Según lo que nosotros aprendimos en la clase pasada, en la zona norte se sacaba de algún lugar. ¿Cuál era ese lugar? De las napas subterráneas. Ya no se sacaba de los ríos necesariamente ni de los glaciares. En este lugar, la reserva de agua dulce está en las napas subterráneas. 3. Escribe los siguientes antecedentes de la cantidad de agua del lugar que vives. ¿Llueve mucho acá en Coquimbo? No. ¿Hay ríos grandes? No, el río Elqui, pero no es grande. Yo les dije que los ríos grandes eran como del porte de una carretera. Acá el río Elqui, ¿es del porte de la carretera? No tiene esa cantidad de agua. Entonces, no es un río grande. ¿Hay montañas con mucha nieve? A ratos se ve con nieve, pero no es que, digamos, siempre hay nieve en las montañas. Lamentablemente, no tanto. ¿Hay lagos? No tenemos lagos. La mayoría de mis respuestas fueron no. Por lo tanto, sabemos que en nuestra zona, en Coquimbo, falta el agua. Es un lugar donde tenemos que proteger más que nunca el agua. Y para eso venía la siguiente pregunta. ¿Cómo cuidamos el agua? ¿Cómo podemos protegerla? Aquí yo puse algunos ejemplos que ustedes mismos me mandaron. Como por ejemplo, si yo me estoy lavando los dientes, yo voy a cerrar la llave cuando lo hago. Si yo me voy a duchar, no me voy a duchar 30 minutos, porque algunos me decían ducharme 20 minutos. Ojo ahí, ducharse 20 minutos ya es mucho. Entonces, debería ser menos que esto, pero yo estoy tratando de poner un número que fuera acorde a lo que realmente podemos usar y lo que ustedes me fueron poniendo. Duchas de máximo 5 minutos. Ahí aparece un agua que está media sucia y estoy regando las plantas. Reutilizar el agua para regar. Regar con el agua, no sé, del estanque, o regar con el agua que yo estoy abriendo la ducha y todavía no sale calentita. Guardo esa agua y lo ocupo para otras cosas. ¿Ya? Reutilizar el agua. No necesariamente porque tenga un poco de jabón va a ser contaminante. Podemos usarla para regar sobre todo. Y lo otro que me llamó la atención, porque hubo un par de niños que me lo puso esto, era, y es súper importante, que no hay que botar el aceite por el alcantarillado. Cuando nosotros cocinamos y hacemos papas fritas, por ejemplo, la mamá hace papas fritas, el aceite no va por el lavaplatos. Hay que juntarlo, llevarlo a otro lugar, porque ese aceite contamina el mar. No botar el aceite por el lavaplatos. No botar ese aceite porque puede contaminar ríos, puede contaminar otros lugares. ¿Ya? Bueno, esas eran algunas de las medidas que me nombraron. Había más, como por ejemplo lavarse las manos, pero ir cerrando la llave, sobre todo ahora que hay que lavarse tanto las manos, dejamos la llave correr. Y no es necesario, lo mantenemos, nos enjuagamos bien con el jabón y luego nos enjuagamos bien con agua. Entonces podemos tomar varias medidas para cuidar. 5. Explica con tus palabras lo que significaba sequía. Aquí me gustó mucho su respuesta porque me explicaban realmente con sus palabras. Eso es lo que yo quiero, que ustedes me vayan explicando cómo ustedes lo entienden. Me decían sequía cuando no llueve, cuando falta agua. Está súper bien eso. Lo importante es que de a poco vayamos completando esas frases y que sean ideas un poco más completas. Pero estaba bien. Estaba bien. Esa era una respuesta personal. ¿Qué problemas puede traer la sequía? ¿Qué pasa si no tenemos agua?
puede traer muerte de animales y de plantas, cosechas enteras sin poder crecer, falta de alimento y dinero. En este año que pasó, vivimos una sequía bien complicada en donde muchos animales empezaron a morir en la cordillera porque no había pasto para comer. Y ellos, si no tenían pasto, no podían comer las cabras. Y la gente que vivía de eso, que vive con sus cabras y hace queso, y vende leche de cabra, se les estaba muriendo los animales. Entonces perdían. Lo mismo con la persona que, no sé, quería hacer un campo de lechugas para vender después. Esas lechugas murieron porque no tenían agua para poder regarlas. Entonces, hay falta de alimento, por ejemplo, no hay, suben los precios de las cosas, de las verduras, de las frutas, y falta dinero para las personas que trabajan de eso. Entonces, hay muchos problemas detrás de una sequía. Bueno, si hay sequía, ¿está funcionando correctamente el ciclo del agua y por qué? Aquí hubo un par que me dijo que sí, funcionaba bien el ciclo del agua. Pero si ustedes se acuerdan, el ciclo del agua estaba la evaporación, la condensación y la precipitación. Y si falta agua, no hay precipitación. Entonces, no está funcionando correctamente porque no está ocurriendo la precipitación que permite tener el equilibrio. Puede que se esté evaporando, pero no se está condensando ni está lloviendo. Por lo tanto, no tenemos el equilibrio, no se cumple el ciclo. Bueno, para la próxima semana, yo les voy a pedir que solamente tienen que leer comprensivamente las páginas 28, 29, 30, 31, 32 y 33. No hay que resolver nada. Solamente van a tener que leer porque la próxima clase se va a tratar de lo que allí aparece. Entonces, para mí se va a hacer más fácil si ustedes tienen algo de conocimiento de eso. ¿Ya? Solamente van a tener que leer esta semana de tarea y no van a tener que responder absolutamente nada. Pero sí les encargo que lean, ya para que quede clarito. Eso, niños, ha sido todo por hoy. Les mando un beso, un abrazo y cuídense mucho.